El sendero está abierto. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Comer insectos. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy de actualidad, tan de actualidad como que acabamos de recibir algunos datos. Una oferta de empleo. Lo primero que nos llama la atención es que el boletín oficial o el organismo oficial que lo emite dedica no menos de una página a exponer que requiere de ciertas modificaciones con respecto a otras normativas anteriores. Exponen que los contratos deben ser indefinidos. Tras estas justificaciones, seguidamente indican que desaparece la posibilidad de celebrar contratos por obra o servicio determinado, pero al final se puede, en casos excepcionales, cubrir necesidades urgentes e inaplazables. A la vez, tienen que estar vinculados a la existencia de financiación externa o una financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva, lógicamente. Vamos, lo que antes se llamaba por obra y servicio, se le cambia el nombre y se dice que ahora pueda ser personal laboral. Y en aplicación de este precepto puede igualmente hacerse un contrato por un periodo de 2 años. Y este es uno de los casos buenos, que a veces son por 3 meses, 6 meses. Es como si simplemente le cambiaran el nombre. Y, muy bien explicado, llegas a la misma conclusión. Sigue estando la cosa igual en cuanto a precariedad. Pues bien, esto recalca una vez más todo lo que hay en cuanto a los subterfugios de toda la masa oscura, no sé cómo llamarlo, los suburbios de los centros de investigación, que en muchos casos básicamente se aferran a lo que tienen, a esa financiación, la necesidad de publicar y todo lo que hemos ido comentando. Pues bien, en la convocatoria que estamos contemplando, lo que justamente nos llama la atención es cuando dice: el proyecto de investigación Advagromed. Básicamente, en inglés, viene a decir algo así como enfoques agroecológicos avanzados, basados en la integración de la cría de insectos con las prácticas locales de campo en los países mediterráneos. Todo ha sido muy rápido. Desde hace unos meses se lleva avanzando, que no hay recursos, y desde la Unión Europea se han acelerado todas las normativas para posibilitar que, tengamos insectos lo más rápido posible en nuestras industrias. Más allá de si es lógico, de toda la implicación que hay en el bienestar animal, el consumo de animales, la calidad de las proteínas, pero luego está la otra parte. En nuestra opinión, en muchos casos el apoyo no está en la sostenibilidad, sino más bien en el aspecto puramente económico. La falta de recursos, por todo lo que queramos, desde el cambio climático, las condiciones sociales, la paradoja de la población rural o de la despoblación rural, los aspectos geopolíticos, todo el tema de la calidad medioambiental, sequía, falta de agua, pérdida de suelo, de la calidad del suelo agronómica, incendios, deforestación. Por todo ello, la dificultad para conseguir alimento competitivo es una realidad, especialmente en los países como España, donde hay una competencia bestial, donde hay que cumplir cierta reglamentación. Es irónico que, debido a restricciones como son fitosanitarios, ciertos plaguicidas, que luego aparecen en algunos de los productos que vienen de terceros países. Es todo como un sinsentido. Lógicamente, es difícil que en la Unión Europea se consiga competir. No lo sé. Lo que queremos decir es que, más allá de que haya algunas razones, es por qué esta premura y esta casi obligación. Entonces, lo que se pretende es conseguir una fuente barata de proteínas. En una sociedad como la actual, en la que casi nadie se fija en lo que comemos,
haremos algún especial sobre esto. Si te pones a mirar en condiciones los listados de ingredientes, que todo el mundo debería hacerlo y cuanto más sabemos, más difícil nos parece, con tanto engaño por la parte de la industria alimentaria, no será muy difícil colar un porcentaje de harina de gusano, por ejemplo, que nadie notará la diferencia, incluso con ciertos aditivos pueden ser hasta suculentos. Y lo veremos como una cosa natural. No vemos ahí el problema. Lo que vemos es la manipulación en la que de repente te hacen creer que comer insectos es maravilloso. Cómo modifican el pensamiento. Y más que el pensamiento, la capacidad de ese pensamiento que tenemos. Esa libertad a la que hacíamos mención al principio. Y por lo que estoy leyendo, al final, las propias instituciones públicas requieren de financiación privada. Lógicamente esto no tiene por qué ser malo, pero cuando prácticamente o casi exclusivamente hay que atender a estos proyectos para conservar una plaza de investigación de 2 años y cuando se termine, tenemos que seguir buscando. Con lo cual, tal y como yo lo veo, es una inversión. Utilizamos estos centros de investigación para varias cosas. Primero, conseguir publicaciones científicas que apoyen o que incluso desarrollen, mejoren las técnicas que nosotros necesitamos para luego utilizar estas larvas de insectos para ciertos propósitos. Por cierto, veamos cuáles son los propósitos. Según ellos, desarrollan una nueva cadena agrícola circular corta que mejora la fertilidad y la calidad del suelo para mantener la producción local de cultivos mediante el uso de insectos y estiércol de aves de corral. El frass de insectos se produce mediante la cría, entiendo que son 2 especies, en subproductos orgánicos locales. Básicamente estiércol, gallinaza, entiendo. Las larvas de insectos alimentan a las razas locales de aves de corral, que producen estiércol utilizado como fertilizante. La cadena de valor de la alimentación de este organismo, Advagromed, se desarrolla teniendo en cuenta la sostenibilidad como una prioridad, respetando la ética del medio ambiente y satisfaciendo las necesidades y expectativas de los consumidores de productos seguros y saludables, y condiciones sociales y económicas justas. Lógicamente, el periodo de implantación ya ha empezado desde septiembre del pasado año 2022 hasta finales de agosto del 2025. Con un presupuesto total de 1.000 millones de euros. Aparecen ciertos nombres de los organismos, algunos de ellos españoles, aunque parece ser que el objetivo principal es, tal y como ellos lo exponen, como un nuevo, innovador y holístico sistema de producción agrícola basada en principios agroecológicos y prácticas de economía circular. Este sistema que proponen tiene como objetivo integrar la cría de insectos a los sistemas agrícolas ya existentes. Pero nosotros creemos que es como un paso intermedio. El propio hecho de utilizar estas larvas simplemente como alimento, en este caso de las aves, ya repercute en un consumo menor de piensos para alimentación animal, lo cual derivaría en que ese cereal que no consumen estos animales esté disponible para la alimentación de las personas. Nosotros lo entendemos como un paso previo a que la gente vaya viendo como normal que tú te comas los huevos de gallinas que solo hacen que comer insectos, como si fuera un excelente buffet de alta calidad nutritiva, y a los pocos meses, una vez que ya la sociedad reconozcamos que eso es una cosa normal y común, ya pasemos a no sorprendernos cuando veamos en cualquier etiqueta un ingrediente que ponga harina de HI, o igual el nombre científico del insecto, haciendo referencia por ejemplo a Hermetia ilucens o Tenebrio molitor. Quedémonos con estos nombres, probablemente alguno de ellos nos suene en el futuro. Bueno, esta es un poco nuestra explicación, a modo de cuña informativa. A primera vista parece todo lógico para un gran desarrollo de la región mediterránea. También consideramos que los países mediterráneos son muy útiles para este tipo de cría, para el sistema agrícola circular, concretamente ligado a los insectos, los cuales envuelven en un trasfondo de producción agrícola mediterránea
con un mejor uso y explotación de los recursos disponibles localmente. Observamos que los países implicados son Alemania, Grecia, Italia, Marruecos, Portugal y España. Obviamente, con una climatología donde mejor crecen. Los socios de este programa parecen ser, por un lado, la Asociación para la Investigación y la Innovación en el Área Mediterránea, y por otra parte, el programa PRIMA es una iniciativa del artículo 185 apoyada y financiada por el Horizonte 2020, el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, cuyo horizonte en teoría ya debería estar cumpliéndose. Y por si alguien malinterpreta lo que pretendemos decir, no es que estemos en contra de la producción ecológica o ecobiosostenible, sino de cómo se coacciona, de cómo se modela, cómo se planifica todo este negocio para implementar estas transformaciones que no digamos, tampoco son innovadoras, son algo que se lleva utilizando es algo natural, propio de la naturaleza. Siempre decimos que la agricultura ecológica no es más que lo que se hacía hace 100 años antes de la aparición de los pesticidas y la agricultura intensiva. Y nos quedamos con la parte en la que dicen, se desarrolla un nuevo modelo de negocio dedicado a planificar e implementar la transformación de innovaciones derivadas de Advagromed en nuevos casos comerciales, así como el diseño de una serie de nuevos productos, como por ejemplo biofertilizantes a base de insectos y antimicrobianos para biopesticidas y estimulantes inmunes de plantas. Y, como último concepto, al final del todo, larvas vivas como alimento. Aún no pone la palabra humano, pero lo hará a no mucho tardar. Y en efecto, rastreando un poco más sobre Advagromed, este proyecto o empresa, un simple artículo de su propia página web dice larvas vivas como ingrediente alimenticio. El crecimiento de las larvas de la mosca soldado negra se prueba en diferentes dietas basadas en subproductos y la mejor se utiliza para la producción a gran escala. Las larvas son producidas por Entogreen en Portugal y luego proporcionadas al Serida en España. Luego estas larvas alimentarán a razas avícolas locales de España y de Italia. Por su parte, una universidad de Marruecos comenzará su propia producción para alimentar a otra raza de pollos locales. Básicamente, también utilizarán larvas de gusanos amarillos de la harina, tanto en Italia como en Grecia, utilizando diferentes dietas. Lo que no consigo encontrar es realmente de qué se trata este organismo. Parece como una asociación de diferentes centros de investigación, pero no descartamos en absoluto que tuviera cualquier otra vinculación privada. Y en cualquier caso, estamos seguros de que la información o los resultados que de estas investigaciones salgan serán aprovechados, si no han sido ya encargados, por plataformas para el control básicamente de la producción alimentaria mundial. Abrimos el Twitter oficial, o al menos el logotipo de su página aparece. Apenas tiene 12 seguidores y 12 personas siguiendo. Y un único tweet del 28 de septiembre del 2022 y poco más. No sé, suena como secreto o no digo clandestino, pero sí como que no tuviera la difusión que debería tener un proyecto de este calibre. No sé, no me queda claro si hay alguna industria alrededor, financiación privada, etcétera, etcétera. Eso sí, es curioso los iconos que utilizan, que son básicamente una mosca y el clásico triángulo con 3 flechas verdes de reciclaje. Para los propios investigadores o para cualquiera que piense solamente en la parte ecosostenible, el proyecto tiene buena pinta. Básicamente da a entender que se reutilizarán ciertos residuos para generar larvas de insectos para alimentar a los animales. Algo muy digno e incluso necesario, dirían algunos. Útil, todo lo que queramos.
Pero insistimos en ello, no se trata del proyecto en sí, sino del trasfondo que observamos en todo alrededor, lo que queremos resaltar. Y eso, si no lo integran como un aditivo nuevo, le ponen E999. Por eso insistimos en que no se trata del hecho en sí, de si esto es bueno o no, sino de toda la manipulación que existe, de cómo intentan orientar a la sociedad, y ahora, deprisa, aparece esa necesidad de buscar una alternativa en la que prácticamente te van a hacer creer que la elección correcta es esa, como ya ocurrió en el pasado, pero ante un punto en el que la sociedad se ha polarizado de una manera en la que apenas se puede opinar. Y yo creo que a veces la idea es que ya no se opine, que tengas miedo a opinar, que tengas miedo a pensar, a debatir, cuando la base del conocimiento está en eso, en aprender en base a la discusión lógica y al razonamiento, a las diferentes opiniones, incluso a los errores. Fleming descubrió la penicilina, o el hongo del que se derivaron todos los antibióticos derivados del penicillium, aisló este moho en un cultivo de forma casual. En mi opinión es prácticamente algo así como una imposición encubierta, diría yo, en la que lógicamente no es que alguien te diga qué tienes que comer, sino que ya desde la propia prensa, comprada literalmente por los, digamos, mandantes, se está vendiendo esta historia como una oportunidad, como una buena idea, poco menos que para hacernos creer una vez más que somos los malos, que el no comer insectos no es nada raro, sino más bien todo lo contrario, pues que ya se consume normalmente en otros países y que, bueno, que básicamente casi hacernos creer que somos malos por no comerlos en base a nuestros propios prejuicios culturales e ideológicos, por ejemplo. Que los insectos son lo mejor que nos podría pasar como salvadores de la escasez de alimentos, como ocurre con la energía, que somos unos derrochadores, etcétera, etcétera. Y que si no estás a favor de consumir estos insectos, serás poco menos que un egoísta, que no quiere paliar el hambre en el mundo. Y ciertamente no negamos esta evidencia, es decir, no negamos que sea bueno. Es más, creemos firmemente en la buena intención de los científicos y de este tipo de proyectos, que pueden ser una opción más, sobre todo a tener en cuenta para paliar, pues eso, las consecuencias del cambio climático, la crisis alimentaria, el crecimiento de la población mundial, etcétera, etcétera. Lo que criticamos es que todo se haga mediante la manipulación del engaño. Esa osadía de tratar a todos como a ignorantes, como a niños pequeños insensatos o mal educados. Ya que vivimos en un mundo de poder y arrogancia de quienes tendrían que velar por nuestros intereses, al servicio de nosotros y a quienes nos deberían agradecer su posición, salario y dedicación, como poco. Lo que entonces cuestionamos es por qué se hace así, y justo ahora con tanta premura ante un panorama que en cierto modo son quienes imponen estas normas los mayores responsables del caos en el que nos han metido. Léase el conflicto y la guerra geopolítica, un sinsentido para el común de los mortales. Por supuesto, cuando es muy fácil ordenar sin que tenga para ti ninguna consecuencia. Que todos mal conocemos porque no hay un gramo de verdad en lo que se nos cuenta. Por otra parte, la inflación climático-alimentaria con una ingente impresión de billetes que es responsable en parte del gran problema que se está acuciando. También se me ocurre legislación inapropiada y todo tipo de ocurrencias desafortunadas, por llamarlo de alguna manera, y sin sentido, que arrojan, no sé, pedruscos sobre nuestras propias ventanas. Juegos de ego, también, que no ocultan la ignorancia, al servicio del corto plazo de mantienen un bolsillo mientras ruegan al dios dinero que no se deshilache, etcétera, etcétera. No sé, son muchos los problemas. Son tantos los problemas que la anestesia nos impide dejar de ver borroso, casi como esperando una eutanasia que traiga mejores tiempos. Pero yo creo que son unos tiempos que décadas después no llegan, nunca terminan de llegar. En el horizonte hay nubes negras, nubes ensangrentadas. Quizás la mayoría de las ranas nos estamos cociendo cómodamente en el caldero europeo. Pero a veces aparece un sapo en ese caldero y es venenoso. Si un punto es este cercenar de libertad, mediante manipulación, omisión, imposición, censura, desinformación, etcétera, como lo queráis llamar, viene todo del mismo sitio, si no son la misma cosa. Y podemos introducir un segundo punto clave, el todopoderoso punto económico,
si cabe tanto o más importante que lo anterior, porque condicionan cualquiera de los demás aspectos de nuestras sufridas vidas. Deducimos que la verdadera razón de todo esto es crear un puente para poco a poco ir introduciendo este tipo de productos o de producción de insectos, también de algas, etcétera, etcétera, que sean más baratos. Primero en la alimentación animal y después en la humana, solo y únicamente con la condición de reducir costes, donde los beneficiarios sean casi exclusivamente las grandes multinacionales alimentarias. Y no sé, los fondos de inversión, los entes especulativos o cualquier otro nombre que queramos añadir a esta infernal lista. Ya que comer se hace todos los días, prácticamente, por mucho que te aprieten, va a ser una de las últimas cosas que vas a tener que dejar de hacer y en la que invertir tu dinero. También es una forma de controlar a la población. Ciertamente, los perjudicados siempre somos todos los demás. Los consumidores, o mismamente las pequeñas empresas que solo pueden hacer frente a, adaptarse ante la competencia o los controles del mercado. Hemos consultado a pequeños cooperativistas que nos confirman que no se puede luchar contra esto. Por ejemplo, nos dicen algunos detalles que nos llaman la atención, que son prácticamente aplastantes, o al menos fáciles de entender. Cuando ellos intentan bajar el precio del cereal local, porque tienen menos costes de todo tipo, de recolección, de gestión, de transporte, etc. Si las masas cerealistas de estas grandes corporaciones, que juegan con números ficticios, donde todos somos un número, un número que alimentar como al ganado. Si estos cereales deben ser guardados en los gigantescos hilos portuarios o en barcos, nos decían, hasta que suba el precio, precisamente esperando a la falta de oferta, ya que la demanda siempre es constante porque en todos los países del mundo los cereales son la base alimentaria del planeta. Pues si este cereal que esperan los barcos hasta que suba de precio se hace sin considerar el hambre y sufrimiento que se pueda ocasionar mediante esta perversidad legal, tan real y legal como, los paraísos fiscales, las leyes de comercio justo y cadena alimentaria que no se cumplen, etcétera, etcétera. Pero esto es solo un ejemplo. Lo que nos cuentan es que en el contexto actual de guerra, cuando en los meses pasados en el granero ucraniano y ruso, al no sacar el cereal, se había conseguido que en países como España, concretamente en los extensos campos cerealistas de Castilla, hubiera subido hasta un 25% el precio de los cereales como el maíz. Pero esto no es halagüeño. A corto plazo aumenta las ganancias de los agricultores, sí, pero también aumenta la inflación, el pienso sube, y luego la leche, los huevos, la carne y todo lo demás, como ya sabemos. Y lo que nos cuentan es que además hay otro problema, es que no había cereal hasta que se liberaron estos graneros, y esto ocasiona que sin grano no se puede especular. Aquí está la clave. Por lo cual, esto repercute incluso a los grandes lobbies ganaderos, incluido al del sector lácteo. Y ese número ya no consta, es decir, el dinero, la inflación, todo esto es una base de la economía. Si ese dinero no va asociado a los bienes, en este caso a los cereales, o a cualquier otro tipo de bien, no importa cuánto dinero tengamos, al final la misma cosa es a repartir, con lo cual si imprimes más dinero, necesitas más dinero para comprar la misma cosa. Pues bien, con los problemas asociados a la agricultura, lo que se está planteando, por tanto, es encontrar otra forma de control alimentario. Insectos y algas, menos afectados por los costes de insumos externos y condiciones climáticas, por ejemplo, ya que pueden ser mejor controlados y no se necesita tanta cantidad de combustibles, por ejemplo, para producirlos, o fertilizantes. En definitiva, que sean más fáciles y seguros de producir en cantidades importantes. Y por supuesto, que sean los propios agricultores, incluso las personas de a pie. Se me acaba de ocurrir que mañana te puedan vender hasta tu propio kit para tu pequeña granja de insectos. Y te venderán incluso, hasta los propios residuos. Justo estos días nos consta la creación de granjas de insectos vivos para consumo humano directo. Y aunque esto ya ha entrado desde hace algún tiempo de forma muy aislada, como alimento específico para deportistas, por ejemplo, la novedad radica en que la solicitud que nos comunican es para obtener nada menos que la certificación ecológica del producto, amparándose en la reciente normativa europea que autoriza su consumo.
ya podremos degustar escarabajos del estiércol o grillos domésticos ecológicos. Aunque estos últimos creo que solo en polvo y parcialmente desgrasados. Las formas congelada, en pasta, desecada de las larvas de escarabajo del estiércol para su uso como ingrediente alimentario en diversos productos alimenticios destinados a la población en general. Es lo que está permitido. Los complementos alimenticios que contengan la forma en polvo no deben ser consumidos por personas menores de 18 años. No sé cuál es la razón, pero ahí está la advertencia. Por lo que debe establecerse un requisito de etiquetado para informar adecuadamente a los consumidores al respecto. El polvo parcialmente desgrasado del grillo doméstico para su uso en panes y panecillos multicereales, galletas saladas y colines, barritas de cereales, premezclas secas para productos horneados, galletas, productos secos a base de pastas rellenas y no rellenas, salsas, productos transformados a base de patata, platos a base de leguminosas y vegetales, pizzas, productos a base de pastas, lactosuero en polvo, sucedáneos de carne, sopas y concentrados, o polvos de sopa, aperitivos a base de harina de maíz, bebidas similares a la cerveza, artículos de chocolate, frutos de cáscara y semillas oleaginosas, aperitivos distintos de las patatas fritas y preparados de carne, destinados todos ellos a la población en general. Alguien pudiera pensar o investigar que es cierto que desde 2018 se contempla el consumo humano de larvas de gusano de la harina y la langosta migratoria como nuevo alimento. Y desde hace décadas el E120 es un colorante rojo extraído de la cochinilla o de otros insectos que todos probablemente hemos consumido en los yogures de fresa, algunos helados y productos de pastelería o cosméticos. Pero esto ya no es algo residual, va a gran escala y a marchas forzadas. Actualmente se están evaluando más insectos. La Unión Europea ha autorizado ya la venta alimentaria de 3 bichos más y estudia otros 10. Por ejemplo, el Ministerio de Consumo informa de que estamos en un periodo transitorio, en el que pueden comerciarse otras 5 especies más en España. El escarabajo de la harina, la langosta del desierto, la abeja europea, la mosca soldado negra y el grillo indio, a la espera de la resolución del organismo europeo. Es como que ya está ahí en la recámara. Para si usted quiere iniciar el proyecto, su granja con estas especies le garantizamos que no irá hacia atrás. Los más negacionistas exponen sin embargo que el consumo de insectos presenta riesgos microbiológicos, alérgenos, reactividad cruzada, como vectores que transportan microorganismos o zoonosis perjudiciales para la salud. Los insectos criados en residuos agrícolas pueden estar expuestos a micotoxinas dañinas u otros riesgos químicos, etc. Aunque la bibliografía es escasa, y suponemos que habría un periodo de adaptación a los intestinos de los occidentales, por llamarlo de alguna manera, o a las papilas gustativas. Más allá de casos puntuales, en países como los europeos no creo que todo esto sea un problema en temas de seguridad alimentaria, ni tampoco de la tecnología, ya que, la detección, vigilancia, control y todo este tipo de riesgos pueden ser asumidos y controlados, al menos no en menor medida que en el resto de productos. Vamos, que no somos agoreros pensando que podría desencadenarse otra nueva pandemia mundial. Y sinceramente, no lo vemos menos peligroso que lo que pudiera ocurrir con cualquier otro alimento convencional. Hay peligrosas toxinas en los alimentos convencionales, como la toxina botulínica o cualquier otros productos. Y si se me permite una nota de sarcasmo o ironía, ni por asomo será más peligroso que comer cualquier cosa que proceda de la cuenca del río Ohio, en el momento actual. Pues bien, la FAO y los expertos lo exponen así. Consideran a los insectos una fuente de proteínas muy sostenible que ayuda frente al cambio climático. Según la investigadora Martín del CSIC, el gusano de la harina tiene un perfil de ácidos grasos sano, similar al del aceite de oliva. Más allá de estas características, en el CSIC investigan qué otros compuestos se pueden extraer de estos pequeños animales para crear productos con valor añadido. A esto nos referimos, que
Los investigadores hacen todo de buena fe, extrayendo el conocimiento y aprovechando de la naturaleza para progresar. Según el informe de 2020 de la Organización Europea de Consumidores, solo el 10% de los europeos está dispuesto a cambiar carne por insectos. En 2023, otra reciente encuesta ya ha duplicado este porcentaje, y países como Francia, Alemania o Dinamarca aceptarían hasta un 25%. Parece que es solo cuestión de tiempo, un poco más de tiempo y de propaganda. Con todo esto, la conclusión más probable es que los insectos formen parte de la dieta de los animales, sin que el consumidor observe en ningún sitio que, los huevos que acaba de comprar o el filete que se va a comer proceden de animales alimentados con insectos, o que las galletas que va a consumir tienen un 10% de harina de larvas de mosca. Y no nos malinterpreten, no digamos que esto sea malo. Lo llevamos repitiendo. No dudamos en absoluto de los beneficios, incluso casi de que pudiera llegar a ser una necesidad. Después de todo, los más ancianos de mi pueblo ya comían queso con gusanos, dejando estas larvas para el final, considerándolos un manjar. Quizás por las penurias que pasaron, pero sabían lo que comían. Y de lo que aquí hablamos es de si realmente tendremos la certeza de lo que comemos, de si los derroteros de esta manipulación nos perjudican de alguna manera, porque es extrapolable a otros aspectos importantes de la sociedad, de cómo se está sumiendo en el caos a los europeos, en muchísimos aspectos, especialmente en el económico, pero también en el ideológico. Y probablemente no tendremos la certeza de lo que comemos, de un correcto etiquetado, y de si este abaratamiento se trasladará al consumidor. La experiencia nos dice que no. Existe una gran falta de carencias de etiquetado con omisión, fraude encubierto, confusión, marketing exacerbadamente descontrolado, etc. Y esto, en el caso de los insectos, será igual, si no más. Pero de todo ello hablaremos en otra ocasión para desvelar algunos de los múltiples condicionantes. Mientras tanto, disfruten mientras puedan de poder elegir su alimento favorito libre de insectos, pues más temprano que tarde quizás no sea tan fácil, y quizás, solo quizás, ni siquiera lo sepan con certeza.